Hola a todos, bienvenidos de nuevo a mi canal, yo soy Luisa y el video de hoy es uno muy especial porque va a ser un haul de papelería de Notebook Therapy, que ya sabes que es una de mis tiendas favoritas. Ellos fueron tan amables de enviarme estas colecciones que lanzaron recientemente y son de temática de Sakura y otra que es un poco más estilo vintage, así que te estaré dejando los links de los productos en la caja de información, así como mi código para un 10% de descuento en tus compras. Voy a estar dividiendo el video en varias secciones de las diferentes colecciones e iniciaremos con esta colección. Es de su línea Suki y esta colección es un poco más grande de lo habitual, pero iniciaremos con lo básico. Esta es su libreta para bullet journal. El empaque de la caja es muy bonita, es una tonalidad rosa. Usualmente suelen ser blancas y sencillas, pero esta vez optaron por una caja en color rosita. Además, esta libreta trae de regalo un clip con la temática de Sakura. Este en específico es del tamaño A5. Esta es la medida que me encanta usar para mi bullet journal y que sin duda es una de mis opciones para el bullet journal de mitad de año. Esta libreta está disponible en A5 y B5, que es un poco más grande. Podemos ver un diseño bastante bonito, el tono rosa me encanta y es de lino. Siempre me preguntan dónde compro mi libreta que uso para los videos de bullet journal y es de Notebook Therapy. Ya sabes que la calidad de esta libreta es muy buena, es de 160 de gramaje y es una de mis favoritas. Como un dato extra, esta es mi cuarta libreta usada de la marca, así que le tengo bastante cariño. Pasando al siguiente producto de la colección, tenemos este set de sellos de madera. El empaque de la caja es muy hermosa, no lo podemos negar. Podemos ver algunas ilustraciones con laminado en dorado. Tiene un total de 16 sellos de madera, de los cuales 3 son marcos, 3 de tipo borde y el resto son ilustraciones. Por cierto, algunos productos van a estar sold out, pero no tardan mucho en regresar, así que si estás interesado te recomiendo que los vayas a seguir en sus redes sociales para estar al tanto de lo nuevo. Aquí les muestro cómo quedan y ustedes mismas pueden juzgar la calidad de los sellos. Son muy bonitas y cada una tiene un detallito extra en el diseño que lo hace muy especial. Estos son los que usé en mi video anterior y los amé completamente. Sin duda mis favoritas son el de diseño de las chicas. Vamos a pasar al siguiente producto de la colección y que está siendo un favorito de este año. Es este set de washi tapes. El empaque de la caja es muy hermosa, cada detalle me impresiona bastante y este set incluye 7 cintas y que les estaré mostrando más a detalle, pero antes les quería mostrar estas 3 hojas de stickers. Cada una tiene un diseño diferente y me encanta, son muy bonitas y lo que me gusta es que cada una tiene un estilo diferente. Iniciando con esta cinta, me encanta porque tiene varias ilustraciones. La segunda es con un diseño de estampas de tipo postal. Me encanta que sea de color de papel craft, le da mucha vista a nuestro bullet journal. Me encanta este porque tiene una silueta muy bonita. También tiene esta cinta con stickers de flores. Esta otra igual me encantó, es como si fuera un tipo collage. Sin duda está siendo una de mis favoritas, me encanta el diseño completamente. Ya casi terminando, esta otra con siluetas de árboles con un fondo transparente y esta otra con un paisaje que me encantó. Y aquí les muestro mejor cómo quedan en las hojas. En verdad esta colección me tiene enamorada. Y eso sería todo para esta primera sección. Vamos a continuar con la siguiente, que igual es de la misma colección, pero quise separarlo para que puedan entender mejor el concepto de cada una. Iniciaremos con esta nueva integrante de la colección. Esta es una libreta un poco más pequeña a lo que acostumbra la marca y es que este es su primer travel notebook. Ya habían sacado el anterior año uno similar, pero este siento que es de otro concepto. Iniciaremos con la caja, que igual es de tipo papel craft y va muy acorde con la idea, porque lo interesante de esta libreta es que sus hojas son de papel craft. Es un diario bastante bonito, tiene un diseño similar a la anterior libreta que les mostré, pero esta es de un tamaño más de bolsillo, tiene un color crema o beige y también es de lino. Esta libreta tiene un gramaje de 150 y un total de 144 páginas. Les quería comentar que esta libreta ya la usé para hacer scrapbook, ya saben que es uno de mis pasatiempos favoritos, aunque igual me hubiese gustado para un mini bullet journal. Creo que hubiese sido una idea bastante interesante, aunque pudieses usarlo como diario o agenda, como tú gustes. Por cierto, ellos hacen envíos gratis a partir de $40, así que si gustas pudieses comprar con amigos o familiares para alcanzar el envío gratis. Ellos manejan envíos muy confiables, así que no hay nada de qué preocuparse. Yo he comprado en la página en 2 o 3 ocasiones y todo me ha llegado.
Continuando con el siguiente producto, que sin duda entra a la categoría de lo más cute del mundo, es esta libreta de una de sus colecciones especiales. Cada año sacan 4 libretas con temática de estaciones del año y tenemos esta con la estación del año de primavera. Estas nunca decepcionan, tienen diseños muy bonitos y originales. La caja en la que viene es muy hermosa y nos da un vistazo al diseño de la libreta. Esta libreta igual tiene una cubierta de lino, pero a diferencia de las anteriores es que tiene todo el diseño en la libreta, literal en toda. Podemos ver que continúa la ilustración en los marcos de las hojas y eso le da un detalle muy bonito. Está únicamente disponible en tamaño original, que es un poco más chica que un A5. En pantalla te compartiré el tamaño exacto. ¿Y qué les puedo decir? Me encantó. Esta sin duda tengo decidido usarlo como diario, es muy bonita y el diseño de Sakura me tiene enamorada. Además trae un clip de regalo con la temática de Sakura. Tengo que admitir que me emociona saber cuáles serán los próximos diseños de esta colección. Pero vamos a continuar mientras con el último producto de esta sección y es un producto nuevo y bastante especial. Este es un producto nuevo, es un kit de bullet journal y si me diesen la opción de elegir algo de la tienda, sin duda me iría por este producto. Yo diría que es un kit de principiantes y que sin duda fue uno de los más comprados. Ahora está sold out, pero les digo que no tarda mucho en regresar, aunque siempre les recomiendo estar atentos porque se gasta muy rápido. Y es que en absoluto este kit vale completamente la pena. Siento que tiene lo esencial para iniciar con este mundo de journaling. Primero tenemos la caja, que es muy hermosa y espaciosa, además tiene un imán que hace que se cierre más seguro. Este kit incluye una libreta de tamaño travel, es similar en tamaño a las que les mostré anteriormente, pero esta es un color rosa igual de lino, además que sus hojas no llegan a ser completamente blancas, son como un tono cremita. Y esta tiene un gramaje de 150 y 144 páginas en total. También te incluye esta hermosa hoja con stickers con diseño de Sakura y la calidad de la libreta se siente increíble y vale la pena, ya sea que quieras usarla como bullet journal, diario de viajes, como a ti se te antoje. Como les mencioné, este set también incluye estos sellos de madera. Estos son completamente nuevos, ustedes pueden ver 2 sellos, pero en total trae 6 diseños, 3 en cada uno. Y continuando con este kit, tenemos un total de 4 washi tapes. Son un poco más pequeñas de las primeras que les mostré, pero igual de útiles y bonitas. Son 3 cintas y una es en formato de stickers con ilustraciones muy cute. Sin duda este kit es una buena opción de regalo, vas a poder probar varios productos en uno y les confirmo, si me dieran a elegir una cosa de la tienda sin duda elegiría este. Ha sido y será uno de mis favoritos de este año de la marca. Eso sería todo por esta bella colección de Sakura de su línea Suki y vamos a pasar a otra de sus colecciones, pero de su otra línea llamada Hinoki. Esta en comparación a la otra línea siento que es un tono más serio, minimalista y más enfocado en la naturaleza. No siento que tenga ese toque cute, sino que es más realista en los diseños. Es una de sus líneas que ya he tenido la oportunidad de probar y que sin duda me deja sin aliento. Sus diseños son tan hermosos, podría decirse que es una línea de lujo. Así que vamos a comenzar con esta colección que igual es con temática de Sakura e iniciaremos con este set de sellos de madera. La presentación de la caja es muy elegante, tiene este lazo rosa y la caja es como si fuera de papel craft, pero no de cualquier papel, sino que se siente la calidad al tacto. Esta en comparación a las anteriores que les mostré, las siento más pesadas, tiene un total de 7 sellos de madera y el diseño de cada una es tan hermosa. Aquí pueden verlo un poco más de cerca, tienen diferentes tamaños y eso me agrada bastante. Ahora les estaré mostrando cómo quedan usando la tinta en la libreta y tengo que admitir que me encantaron, son diseños muy bonitos y que he usado recientemente en mis planeaciones. Sin duda les doy un 10 de 10, me encanta usarlos en papeles decorativos porque siento que lucen mejor. Vamos a pasar al siguiente producto de esta colección y es un set de washi tapes. Estas cintas desde la primera vez que lo vi me enamoré completamente. Como les mencioné, esta línea es un poco más de lujo y se ve completamente reflejado. Es una calidad de washi tapes que usualmente no vemos en su línea Suki y que aquí sí la manejan, pero por lo mismo llegan a ser un poco más elevados de precio. Este set incluye 2 cintas PET con temática de Sakura, las dos tienen diferentes ilustraciones y diseños, pero en ambos podemos ver estos detalles de la
laminado en oro que hace que le dé un efecto 3D. Estas cintas ya las he usado para mi journal y en verdad si están buscando opciones de washi tapes con este tipo de diseño se los recomiendo mucho. La nitidez de las ilustraciones son increíbles, como les mencioné son cintas PET, entonces sabemos que este tipo de cintas suele ser algo más elevado de precio. Una vez me preguntaron cómo funcionan estas cintas y básicamente recortas el pedazo de diseño que quieras y retiras la parte de atrás como si fuera un sticker. Aunque pareciera algo obvio, la primera vez que usé uno así no sabía cómo usarlo, pero una vez que le agarras la práctica solito se despegan. Vamos a pasar a lo último de esta colección y que yo considero que es más como un complemento de la libreta que sacaron anteriormente de esta misma línea. Este es como si fuera un kit también, tiene 2 libretas y un set con varios stickers. Más adelante podrán ver a lo que me refiero, a como si fuera un complemento de esa libreta, pero de igual forma pudieses usarlo así solito. Este en específico tiene diferentes hojas con textura, siendo un total de 13 tipos de papel. Este me encantó porque viene perfecto para hacer scrapbook en colores rositas. Y la segunda libreta es un planificador semanal. Esto me encantó, tiene un mapa mundial y un plan de viaje en las primeras hojas, ya sea que lo utilices como un planificador para tus viajes o usarlo para organizarte mensualmente. Esta tiene un total de 64 páginas y 6 semanas, es una buena opción para organizarte para algún viaje especial que tengas en camino. Y por último tenemos este set con varias hojas de sticker. Esto es muy útil y me encantó, tiene 24 hojas de stickers y con 7 variedades. La primera que vemos es con flores de sakura, que ya saben que me encanta tener este tipo de papelería en mi colección, son muy bonitas y me encanta para decorar mi bullet journal. Tiene una gran variedad de stickers y las ilustraciones son muy bonitas y la calidad se siente increíble. También tenemos esta otra con diferentes estados del clima y con un calendario lunar. Igual me encantaron estas dos otras hojas de stickers con frases inspiradoras, citas, etc. El efecto de la hoja me encanta y aquí pueden ver más de cerca cada uno de ellos. Y por último tenemos estos otros con diferentes stickers de trackers. Me encanta la idea, siento que Notebook Therapy debe traer más a menudo estas ideas en su otra línea, siento que serían bastante populares también. Aquí les muestro más de cerca cada uno de ellos, son diferentes trackers, tenemos uno de lectura, de gastos, de ahorro, una to-do list, entre otras. Y como les mencioné, aquí les mostraré cómo puedes usarlo como repuesto de la libreta. Este es un cuaderno de viaje que igual les estaré dejando en la descripción de este video por si les interesa conseguir el suyo. Entonces básicamente retiramos los que tengamos y ponemos los nuevos, se ve un poco complicado pero no es tan difícil. Me encantó la idea y ya saben que en mi Instagram pueden ver más contenido usando todos estos productos. Sin duda es una colección que me refleja tanta paz y me inspira, además que es una de mis temáticas favoritas, así que sin duda les daré un 10 de 10, es una línea que me encanta y si tienes la oportunidad de probarlo te lo recomiendo mucho. Vamos a pasar a lo último de este haul de Notebook Therapy y vamos a pasar nuevamente a su línea Suki. Esta es una colección un poco más antigua pero que aún puedes conseguir en su tienda. Se lanzó como en mediados de febrero, entonces tiene una temática de amor pero no llega a ser tan exagerado, es más con un estilo vintage. Iniciaremos con este set de washi tapes, la caja es de un color blanco y detalles en dorado, es muy bonita y tiene una temática vintage. Como siempre, cada set de washi tapes incluye estas 3 hojas de sticker, me encanta porque tienen diferentes estilos, diseños y colores, aquí pueden verlo más a detalle y además tiene estos detalles en dorado que le dan mucha vista. Iniciaremos con esta washi tape con diferentes estilos de banners o cuadros y me encanta la tonalidad de beige y café, le dan un estilo muy elegante. También te incluye esta otra con varias ilustraciones y diseños. Esta me encanta porque puedes recortar el dibujo que necesitas. Esta otra igual fue una de mis favoritas, es una cinta en formato de rollo de cintas. Yo recuerdo que de chica llegué a ver una de estas cuando mis padres usaban para tomarnos fotos. Me encantan las ilustraciones, como les mencioné, esta salió en febrero y a pesar de que tiene ese estilo de corazones, siento que se puede usar en cualquier otra ocasión. La verdad es que estas cintas ya las he probado bastante, las usé para el mes de febrero y me encantan completamente. Tienen un estilo muy único y ese estilo vintage que lo caracteriza. Además, este último en específico me encanta, es una cinta que tiene varias frases que puedes usar completamente o ir recortando cada una de ellas. Aquí les muestro más de cerca cómo queda en las hojas y sin duda valen completamente la pena, es una colección muy bonita y que estaré usando más a menudo para decorar mi journal.
Lo siguiente de la colección es esta libreta, esta en específico es en el tamaño A5, su diseño es muy elegante y me encanta que la caja igual va muy acorde con el estilo de la libreta. Es un color crema, casi beige, y el diseño de esta libreta es una llave con ese estilo vintage. Seguro ya les harté un poco diciendo que hermosa, preciosa, divina, pero es la verdad, Notebook Therapy es una de mis tiendas favoritas, me encanta la estética que manejan y la libreta no es una excepción, va muy acorde con la temática y me encanta. Me declaro fan de la marca, ya saben que aquí se menciona muchísimo y tengo planeado comprar algunas cositas que vi en la tienda que me llamaron mucho la atención, así que estaría padre traerles un video explicándoles cómo hacer la compra o algo similar. ¿Ustedes qué opinan? Y continuando con la colección, por último tenemos este set de sellos de madera. Esta es un poco más pequeña a la anterior que les mostré, sin embargo es igual de linda, tiene el diseño de la caja en color beige y varias ilustraciones que nos muestran un poco de lo que viene adentro. Aquí tenemos una vista general de todos los sellos, son un total de 9, 2 son en formato de llaves, 3 tienen formas de iconos con la temática de la colección, los otros 2 son de marcos y los últimos son con diseño de texto. Estas me encantan, son un buen complemento para nuestro bullet journal, ya sea que lo uses para tus planeaciones o hasta para el scrapbook. Y aquí les estaré mostrando cada uno de los sellos para que puedas verlo más a detalle. Y eso sería todo por esta hermosa colección que me tiene completamente enamorada, es un estilo vintage y a la vez romántico. ¿Ustedes qué opinan? Y hemos llegado al final de este video, muchas gracias por acompañarme nuevamente, no olvides que en la descripción de este video te estaré dejando toda la información y mi código de descuento por si quieres ahorrar un poco. También te estaré dejando mis redes sociales porque ahí estoy un poquito más activa y puedes ver más contenido. Recuerda darle like a este video si te gustó, suscribirte y nos vemos para la próxima.